El cristianismo esotérico. Las enseñanzas secretas de Jesús. Lección 11. Los sacramentos y la cámara nupcial. Dice el Cristo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:12. Efectivamente, y los teólogos modernos pudieran comprender que los ritos y sacramentos del cristianismo fueron establecidos para preservar por medio de dramas simbólicos ciertos procedimientos secretos y sagrados, con los cuales el hombre puede alcanzar eso que se ha llamado la salvación, entonces comprenderían los teólogos lo que estamos aquí diciendo en este curso. Pero como no se acepta lo anterior, ni se sabe que Jesús enseñó algo más que lo que se escribió en el Nuevo Testamento, pues realmente nadie busca nada más. Sin embargo, el cristiano que quiere realmente vivir y experimentar en sí mismo, en su vida, todo lo que el Cristo prometió, no puede olvidar sus inmortales palabras. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 10:9. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:22. Y tras este preámbulo, la pregunta que nos hacemos en esta lección es: ¿qué son los sacramentos y para qué se establecieron? Comenzaremos por decir que la palabra que en la Biblia ha sido traducida por sacramentos es la palabra griega misterio, que significa los misterios, los secretos. Y es que, como hemos explicado en otros capítulos, en el cristianismo primitivo existió una enseñanza pública para todo el mundo y una enseñanza secreta para los que estaban más avanzados. De hecho, el apóstol Pablo utiliza en sus cartas la palabra mysterium más de 20 veces. Sobre los sacramentos nos dice el evangelista Felipe: el Señor realizó todo por sacramento, por los misterios, un bautismo, una unción, una Eucaristía, una redención y una cámara nupcial. Evangelio de Felipe 68. Es decir, en los sacramentos y los ritos del cristianismo quedó recogida en forma simbólica y sintética la enseñanza completa de Jesús, los misterios del cristianismo original. Analicemos brevemente estos sacramentos. Comencemos por el bautismo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Hay que decir que Juan enseñaba a través del bautismo la necesidad del arrepentimiento, pero Jesús utilizó el rito del bautismo para dar una enseñanza superior a sus discípulos más avanzados, la enseñanza para recibir al Espíritu Santo, como hemos explicado en otras lecciones. Por eso en el Evangelio de Felipe leemos: si alguien, después de bajar a las aguas, sale de ellas sin haber recibido nada y dice soy cristiano, este nombre lo ha recibido solo en préstamo. Mas si recibe al Espíritu Santo, queda en posesión de dicho nombre a título de donación. A quien ha recibido un regalo nadie se lo quita, pero a quien se le da un préstamo se le reclama. Evangelio de Felipe 59. Y es que, como dice el obispo de Lyon en su obra sobre las herejías,
En los comienzos del cristianismo había grupos cristianos en los que establecieron un bautismo general para todo el mundo que quería ser cristiano, y en ese bautismo se predicaba el arrepentimiento de nuestros errores, la corrección de nuestros errores. Pero también se estableció otro bautismo para quien vivía ya el cristianismo a fondo y estaba apto para recibir los misterios más avanzados. Este bautismo lo llamaban apolutrosis. Leemos en los Evangelios: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Marcos 10:38. Era pues el bautismo la entrada a los primeros misterios del cristianismo. Más adelante vendría la unción, el crisma. Leemos en los Evangelios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadero. 1 Juan 2:27. El rito de la unción, pues, tampoco era para todo el mundo. Contenía enseñanzas más avanzadas, y se consagraba y ungía con aceite a quien estaba apto para dedicarse al sacerdocio de la gran obra del Padre. Entonces se le daban las instrucciones siguientes para lograr su nacimiento espiritual. Por eso dice el evangelista Felipe: la unción es superior al bautismo, pues es por la unción por la que hemos recibido el nombre de cristianos, no por el bautismo. También a Cristo se le llamó así por la unción, pues el Padre ungió al Hijo, el Hijo a los apóstoles, y estos nos ungieron a nosotros. El que ha recibido la unción está en posesión del todo, de la resurrección, de la luz, de la cruz y del Espíritu Santo. El Padre le otorgó todo esto en la cámara nupcial. Él lo recibió. Evangelio de Felipe 95. Otro de los sacramentos, de los misterios, es la redención o expiación. Porque para poder hacer un nuevo nacimiento interior, para crear ese cuerpo espiritual de todo verdadero Maestro, de todo verdadero Hijo de Dios, se exige ir haciendo a la vez una expiación dentro de nosotros, una limpieza, una muerte interior de toda la podredumbre que llevamos dentro y de la que hemos hablado extensamente en las primeras lecciones. Y el sacramento de la Eucaristía. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27. El sacramento del pan y el vino, el rito de la Eucaristía, fue un pacto que hizo el Cristo con sus discípulos y un recordatorio que quedó para la posteridad de la necesidad de nuestro sacrificio personal y de nuestro sacrificio por los demás si queremos llegar a lograr un día nuestra redención. El hombre santo lo es enteramente, incluso en lo que afecta a su cuerpo, puesto que si al recibir el pan lo santifica, lo mismo que el cáliz o cualquier otra cosa que recibe, él lo santifica, ¿cómo no va a hacer santo también el cuerpo? Evangelio de Felipe 108. Pero en la enseñanza cristiana había aún otro sacramento, otro misterio que se ha perdido en nuestros días, quedando simplemente hoy como el rito del matrimonio.
Por eso dice el evangelista Felipe: además, así es con respecto al pan, con el cáliz y el crisma. Hay sin embargo otro sacramento exaltado sobre estos, y este es la cámara nupcial. El misterio del matrimonio es grande, pues sin él el mundo no existiría. La consistencia del mundo depende del hombre. La consistencia del hombre depende del matrimonio. Reparad en la unión sin mancha, pues tiene un gran poder, nos dice el evangelista Felipe. Y efectivamente, este es el sacramento más importante, como decía el evangelista Felipe. Reparad en la unión sin mancha, pues tiene un gran poder. Ahí se encuentra la clave del advenimiento del Espíritu Santo y del nacimiento espiritual del hombre. Desgraciadamente, el verdadero significado de este sacramento se fue perdiendo cuando la Iglesia Católica impuso el celibato a sus sacerdotes, porque les privó de poder trabajar con el agua y el fuego para lograr la luz, como nos dice el evangelista. El alma y el espíritu han llegado a la existencia partiendo del agua, fuego y luz, por mediación del Hijo de la cámara nupcial. El fuego es la unción, la luz es el fuego. Pero no estoy hablando de este fuego que no posee forma alguna, sino del otro, del fuego del Espíritu Santo, cuya forma es de color blanco, que es refulgente y hermoso e irradia a su vez hermosura. Evangelio de Felipe 66. Solo entendiendo este sacramento se pueden entender las palabras de Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan 3. Cuando le habló de nacer de nuevo, de nacer de agua y espíritu. Desafortunadamente, como hemos dicho, cuando la Iglesia impuso el celibato a los sacerdotes, el sacramento de la cámara nupcial se perdió, y se perdió la clave del nacimiento segundo, y en consecuencia, muchos sacerdotes empezaron a caer en todo tipo de desviaciones sexuales, con las trágicas consecuencias para el cristianismo que hoy vemos por estos tiempos. Y vamos a terminar esta breve lección sobre los sacramentos con otra cita del Evangelio de Felipe. El bautismo es el santo, la redención es el santo del santo, mientras que la cámara nupcial es el santo de los santos. Evangelio de Felipe 76. Y puesto que hemos tocado este delicado tema de la sexualidad, vamos en la práctica de hoy a enseñar las técnicas más básicas para el control de la energía sexual. Eso que se ha conocido a lo largo de la historia, pero que, como decimos, cuando se fue imponiendo el celibato en las religiones, se fue también perdiendo, con las graves consecuencias que eso trae para el ser humano y para las propias religiones. Hemos de decir que tanto los cristianos célibes como los casados deberían aprender a controlar la libido si desean realmente avanzar por el camino espiritual. De lo contrario, es muy normal que las personas acaben en desviaciones perniciosas, puesto que la energía sexual es la energía más poderosa que fluye por el cuerpo humano. Encontramos prácticas desde sencillas a avanzadas
para controlar la energía sexual en todas las partes del mundo. Una de las más sencillas las encontramos en los textos del Oriente, conocidas como pranayamas, es decir, control de la respiración, unido a la meditación y la concentración, para sublimar la energía sexual y controlarla. Una de estas prácticas, como decimos, se encuentra en textos antiquísimos del Oriente. En los textos sánscritos y ha sido traducida como Hamsah o Hamsa o Humsa, Hamsu, Homsau. Esta práctica tiene por objeto, según estos textos, conseguir que la energía sexual, la libido, se transmute en energías más finas que van impregnando el cuerpo y el cerebro, alimentándolo y nutriéndolo y vigorizándolo, pero también impregnando la conciencia y la parte espiritual del ser humano. Según estos textos, la persona relajada se concentra en los órganos sexuales y ahí, haciendo una leve presión con los músculos inferiores de la columna, inspira lentamente, a la vez que trata de subir con la imaginación y la concentración, a la vez que la inspiración se hace, sube la energía sexual hacia el cerebro. Mentalmente se vocaliza el mantra Ham. Luego se retiene el aire durante 2 o 3 segundos y se expulsa de golpe, vocalizando Sah. Esta respiración es rítmica, más o menos veloz, de acuerdo a la sensación de la energía sexual que uno está sintiendo. Se inspira lentamente, a la vez que se vocaliza Ham mentalmente, concentrados en subir la energía sexual, empujando levemente los músculos de la parte inferior de la columna, los músculos que rodean a los órganos sexuales. Se retiene el aire 2 o 3 segundos y se expulsa de golpe, echando todo el aire y relajando todo el cuerpo. Y otra vez se inspira. Se retiene, se inspira, se retiene, se inspira, se retiene. Cuando se inspira, repetimos, la concentración está en subir la energía sexual a través de la columna, a través de la parte energética del cuerpo humano naturalmente, hasta el cerebro. Esa energía impregna el cerebro y luego se echa el aire y con la imaginación se lleva esa energía del cerebro hacia el corazón, rogando a la divinidad que nos abra la conciencia, que nos ilumine en los misterios de la divinidad, que nos ayude a vivir el camino espiritual. Esta práctica, dicen esos textos, se realiza durante un rato, hasta que la persona ya
deja de sentir el deseo sexual. Entonces es señal de que la energía sexual ha sido transmutada, convertida en energías más finas que mejoran la salud del cuerpo, que mejoran la inteligencia del cerebro y que abren las facultades espirituales, la comprensión espiritual del corazón. Esta práctica la puede realizar toda persona porque no tiene ningún perjuicio. Por el contrario, tiene el beneficio de que llegará un día, si la persona la practica, de que será capaz de controlar su energía sexual, de transmutarla, evitando así caer en perniciosas desviaciones, vicios y toda clase de aberraciones que solamente nos van llenando de fuerzas cada vez más groseras, más perniciosas para nuestro despertar espiritual. Comience la persona en esta semana con prácticas diarias de 3 o 4 minutos, porque el cerebro se va a oxigenar, y continúe en las próximas semanas, subiendo los minutos. Cada vez que sienta el deseo sexual, trate de transmutarlo. Es importante la concentración, es importante el ruego a la divinidad, a la Madre Divina, al Espíritu Santo, al Cristo, para que nos ayude a controlar y transmutar la energía sexual. Parece imposible, dirán algunos, pero todo esto se conocía y practicaba en los tiempos de la antigüedad. Por eso las personas se purificaban rápidamente y eran capaces de recibir al Espíritu Santo. En todo caso, practique esto y compruebe por usted mismo. Gracias por escuchar.